Vamos a ir a la palabra del Señor, porque Dios siempre tiene algo que decir. Siempre Dios tiene algo que hablar. Y nosotros también a veces tenemos algo que hablar, algo que decir. Y a veces lo que nosotros queremos decir no tiene nada que ver con lo que Dios quiere decir. Pero vamos a prestar atención a la palabra del Señor. Y yo quiero recordarle a usted de que usted es el pueblo de Dios. Usted no es una persona común y corriente. Usted no es uno más en el barrio. No es uno más en la comunidad en la que usted se desempeña, sino que usted es hijo de Dios, que ha sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Cristo Jesús vive en su corazón y usted tiene el Espíritu Santo morando en su interior. Usted ha nacido de nuevo y pertenece al reino de los cielos. Por lo tanto, usted no es cualquier persona. No digo esto para que nazca en nosotros algún tipo de soberbia y nos transformemos en personas engreídas o agrandadas, sino para que seamos conscientes de lo que somos. Somos hijos de Dios. ¿Puede decir eso conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Somos hijos de Dios. Primero salió el amén, pero está bien, está muy bien. Por eso selló con un amén. Somos hijos de Dios. Mire, según la palabra de Dios, usted y yo somos descendientes de Abraham. Abraham en la palabra de Dios es conocido como el padre de la fe. No somos descendientes de Abraham en cuanto a la carne. Somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe. Porque un día determinado de la vida de Abraham, Dios se manifestó a su vida y lo llamó y le dijo que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, y que de él Dios iba a ser una nación grande. Entonces Abraham obedece y Dios establece promesas y pactos con Abraham. Hay pactos, la parte de Dios siempre Dios la cumple. Ahora Abraham tiene que cumplir su parte y la descendencia de Abraham también. Y si usted conoce la palabra de Dios, Abraham se constituye en un amigo de Dios. Abraham halla gracia delante de los ojos de Dios porque él va obedeciendo a Dios paso tras paso en su vida. Entonces, el propósito de Dios es formar de Abraham, que es su amigo, alguien que obedece a Dios, formar una nación y formar descendientes, generaciones venideras que sean singulares, diferentes, distintos al resto de las naciones. Ese es el propósito de Dios, para a través de esta nación que nace con Abraham, manifestar Dios su presencia en esa nación y a través de esa nación darse a conocer al mundo entero. Si me comprendió hasta ahí, diga amén. Lo mismo, exactamente igual, sucede con nosotros la iglesia. Al ser descendientes de Abraham en cuanto a la fe, las promesas y los pactos nos son dados a nosotros ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, así como llamó al pueblo de Israel un pueblo singular, Dios nos llama a nosotros, la iglesia, también un pueblo singular. Dice para Israel que eran un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, un pueblo de príncipes. Y dice para la iglesia que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El propósito de Dios con Israel era darse a conocer a las naciones. Y el propósito de Dios con la iglesia es manifestar las virtudes de Cristo al mundo entero, o sea, ser herramientas e instrumentos en las manos de Dios para la salvación de muchas personas. Porque el propósito de Dios es que no se pierda a nadie, pero hay gente que se va a perder. Pero como usted y yo no sabemos quién se va a perder y quién no se va a perder, tenemos la responsabilidad de dar a conocer a nuestro Señor y Salvador. Tenía esa responsabilidad también Israel en la antigüedad y tenemos nosotros esa responsabilidad. Ahora, en la historia que yo quiero compartirle, encontramos al pueblo de Israel viviendo en Egipto. Y usted sabe lo que pasó en Egipto si conoce la palabra de Dios. Israel estuvo en Egipto 430 años y quedaron esclavos en Egipto.
fueron transformados de un pueblo libre que gozaba de la tierra, que gozaba de las bendiciones de Dios, que disfrutaba de la vida, a ser una nación sometida por el faraón, que era el rey de Egipto, considerado un dios, y en la tipología bíblica, faraón representa a Satanás, el diablo. Así como, por ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo, porque fue el que salvó al pueblo de Israel, y Cristo es el salvador del mundo entero, así faraón es tipo de Satanás, el diablo, que vino para hurtar y matar y destruir. Y esa tarea faraón la desarrolló en Israel, porque Israel estaba, no se olvide, viviendo en Egipto. No sé si decirle los textos bíblicos, si usted quiere anotar, no preparé nada para la pantalla, pero usted puede escribir si quiere o guardar la palabra de Dios en su corazón. Toda esta bronca, esta ira de Faraón, rey de Egipto, contra el pueblo de Dios, nace porque el pueblo de Dios crece y se multiplica. Entonces, el título de mi mensaje, vio que prediqué hace, no me acuerdo cuánto tiempo, como en los días de Noé. ¿Se acuerda que prediqué? Bueno, este mensaje no me gasté mucho en el título, es como en los días de Faraón. Entonces cambiamos a Noé por Faraón para dar otra enseñanza. Porque en los días de Faraón ellos tenían miedo. Todo Egipto tenía miedo de Israel, porque Israel iba creciendo y se iba transformando en una nación fuerte. Quiero que usted entienda esto. Satanás, el diablo, tiene miedo de la iglesia. Y el propósito del diablo es que la iglesia no crezca. Y no solo que no crezca, sino que se estanque, que se seque y que se muera. Porque podemos tener la iglesia y el mismo número de siempre. Y entonces el diablo ya logró una parte de su cometido. Ahora sí puede hacer que usted no disfrute de las bendiciones de Dios, también lo va a hacer, porque no se olvide que el propósito del diablo es hurtar, matar y destruir. El diablo quiere que usted viva como él quiere. No quiere que usted viva como Dios dice. Y si hacemos honor a la verdad, mucho de lo que se dice iglesia de Cristo no vive como dice Cristo, sino que vive sin darse cuenta como el diablo quiere. Entonces nos encontramos con una iglesia que tiene todo el potencial de Dios, pero no lo desarrolla. Que tiene todas las promesas de Dios, pero no las alcanza. Que tiene todas las virtudes de Cristo, pero no se nota. Que tiene toda la gloria, pero vive en desgracia. Vive en pena, vive en angustia. ¿O no? Dice usted. Y dice, pero justo me agarró a mí que yo vengo temprano a las 8 de la mañana. ¿Por qué no le predica eso a los de las 10 que no son madrugadores? Bueno, para los de las 9 y para los de las 10, igual para todos. Eso es lo que sucede en la iglesia. Y el diablo, tiene usted que saber, dice la palabra de Dios, el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios nos recuerda que nosotros no tenemos lucha contra las personas. No tenemos lucha ni contra las autoridades que nos presiden, aunque a usted le guste o no le guste, sino que la lucha es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual contra Satanás, el diablo y sus ejércitos. Es una lucha real, es una lucha espiritual. ¿Y qué procura Satanás, el diablo? Lo mismo que procuró Faraón, que no crezca, que la iglesia no crezca. Este año de pandemia la iglesia creció. La iglesia creció. Hoy, al tener 3 reuniones, tenemos más o menos el 30% más de asistencia que cuando asistían todos los hermanos a un solo culto. O sea que ha ido creciendo la iglesia, ha ido creciendo el número de jóvenes también, pero no como debiera haber crecido. Igualmente nosotros tenemos que prestar atención y no darle lugar al diablo que quiere que no crezcamos. Entonces usted, cuando recibe una consigna de aquí desde el altar para salir, para estar juntos, para ir a una campaña, para ir a un bautismo, para estar presente en una reunión determinada, ¿qué tiene que hacer usted? Tengo que estar presente, porque el diablo quiere que no crezcamos, pero yo quiero que crezcamos. Dígale que está al lado suyo, yo también quiero que crezcamos. Dígale.
No quiere que el pueblo se multiplique y tienen miedo. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso lo dice capítulo 1, versículo 9 de Éxodo. Versículo 1, 11. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué hace Faraón con su gente? Con su pueblo, su ejército. Comienzan a oprimir al pueblo de Israel. ¿Y cómo los oprimen? ¿Sabe la primera manera como los oprimen? Les suben los impuestos. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Póngase a pensar. Argentina es el país que más impuestos tiene en todo el mundo. Estamos primeros, allá arriba. Estamos primeros en lo peor y estamos casi siempre últimos en lo mejor. Ahora, si usted dice, no, yo no me doy cuenta de los impuestos. ¿No se dio cuenta de los impuestos que hay? ¿Se da cuenta usted de los impuestos? ¿Qué es lo que hacen los impuestos con nosotros? ¿Qué terminan haciendo? Nos afligen. Porque usted dice, gano esto y tengo que pagar esto. Y no es por lujos, es por impuestos. Yo no estoy hablando de su DirecTV, de su cable, de su celular. Estoy hablando de impuestos. En todo lo que usted tenga, le van a cobrar impuestos. Si usted dice, tengo luz eléctrica, y usted mira ahí, impuesto. Tengo gas natural, mira ahí, impuesto. Cuando compra el combustible, ya va con impuestos. Si quiere comprar un auto, le van a cobrar impuestos y le van a cobrar lo que usted no se imagina. En todo lo recargan con impuestos, porque el propósito de Satanás, el diablo, era oprimir al pueblo de Dios con los impuestos para hacerlos infelices. Entonces trabajan, reciben salario, pero se los quitamos. Es lo mismo que hace el diablo hoy. Dice, pero eso no lo hace el diablo, pastor, lo hace el gobierno. Lo mismo lo hace el diablo. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Que estén afligidos, que no puedan progresar, que no puedan prosperar. Ellos están en Egipto y están bajo la opresión de este tirano rey que es Faraón, y nosotros sobre este mundo donde Satanás, el diablo, dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. Ahora, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué más hicieron? Los oprimieron con trabajo. ¿Sabe qué hicieron? Los hicieron, dice, servir con dureza. Porque el trabajo no es malo, ¿o sí? Y dice, sí, no, el trabajo es del diablo. No, el trabajo es una bendición de Dios. Diga conmigo, el trabajo es una bendición de Dios. Ahora, cuando usted trabaja como mula, ya el trabajo deja de ser una bendición de Dios. A menos que sea una mula que se retobe. Como esa mula que cuenta don Coro, mi papá contaba, que tenía una mula, salían a trabajar a las 8 de la mañana, él estaba con el maíz y a veces tenían que salir a trabajar y arar. Entonces salía a las 12 en punto. La mula se daba vuelta y se iba para el establo. Y entonces decía, nos quedan 50 metros. Y así que azote a la mula. Nada, la mula empezaba a tironear porque era del sindicato, del gremio. Y entonces tenía que volverse. Y decía mi papá, no había manera de poder hacerla trabajar un minuto de más. ¿Cómo sabía la mula la hora? No sé. Por eso quizá era de un sindicato, pero no trabajaba más, así que yo decía, bueno, es la hora de descansar, porque la mula determinó que era la hora de descansar. Pero el diablo quiere que usted trabaje como mula, quiere hacerle perder toda su ganancia a través de los impuestos y que usted la pase mal, afligir su alma. Fue lo que hizo en el pueblo de Israel y es lo que hace en el día de hoy. Y usted lo tiene que entender. Ellos tenían los pactos y las promesas. Usted tiene los pactos y las promesas. Pero ellos la estaban pasando mal. Y quizá usted puede que en algún momento también la esté pasando mal. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 13, les amargaron la vida. Porque los hicieron servir, los hicieron trabajar. Dice, no fue trabajo, fue servidumbre. ¿Entiende? Entiende que no es trabajo, es servidumbre. Es trabajar y no recibir la remuneración correcta y después me lo quitan con los tributos y los impuestos. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel y les amargaron la vida. Hermano, el diablo sigue haciendo lo mismo.
no deje que el diablo le amargue la vida a usted. No se deje amargar la vida, porque vienen días buenos para usted. Dígale al que está cerca suyo, Dios dice que vienen días buenos para tu vida. Dios trae días buenos para usted. Y el pueblo de Israel sigue ahí, y sigue con amargura, y siguen creciendo, y siguen multiplicándose. No los pueden frenar. Ojalá que suceda eso con la iglesia, que nadie nos pueda frenar. Hay algunos que no tienen freno para el pecado, pero usted no tenga freno para las cosas espirituales, para las cosas santas, para una vida agradable al Señor Jesús. El versículo 15 al 22 hacen algo más. Faraón y su gente, el diablo y su gente, como querían amargarlos más y tenerlos en tristeza y que no se multiplicaran, entonces toman la decisión de matarles a los hijos. A todo hijo varón que naciera, entonces van y le hablan a las parteras para que cuando asistieran a las parturientas hebreas y vieran el sexo, si era varón, lo mataban. Y entonces las parteras no hicieron caso. Entonces Faraón dio una orden. Cuando naciera algún niño y alguno viera un niño, iba y avisaba. Y tomaban al niño y lo echaban al río. Por eso usted se encuentra que Moisés es encontrado en el río, pues. Porque a todos los hijos varones los tiraban en el río. Nada más que en el caso de Moisés lo pusieron en una canasta. Los echaban al río para que se muriera. El río era un dios para ellos también. Así que la idea de Faraón era, no tienen que crecer, no tienen que trascender esta gente, no tiene que haber otra generación que aparezca, que porte las promesas, que porte los pactos. Tenemos que cortarlos acá, de raíz. Por eso le dije, cualquier similitud con la realidad, en realidad no es mera coincidencia. Porque hoy se está haciendo lo mismo, solo que antes de que salgan a luz las criaturas. Esa idea es satánica. Y esta idea de este presidente, de esta nación y del otro, que fue el que también apoyó y sacó a exposición y a debate el tema del aborto, vienen de una mente satánica. Están inducidos, influenciados por Satanás el diablo, porque Satanás el diablo quiere la muerte de los pequeños. Faraón quiso la muerte. A este punto yo le llamo inseguridad, donde usted no sabe si vive o si muere. Si usted sale a la calle, no sabe si vuelve o si queda en el camino. Inseguridad. Lo que Faraón les creó a toda la nación hebrea, el pueblo de los pactos y de las promesas, fue inseguridad para sus vidas. Vivimos con inseguridad todo el tiempo, ¿verdad que sí? Yo soy consciente, mi esposa no me quiere seguir la corriente por ahí. Y yo digo, cuando la saludo por ahí, y le digo, bueno, nos vemos a la vuelta si Dios quiere. Y entonces me hace la cara como... Y sí, porque entonces le dije esta semana, y porque en realidad Nelly, tenemos que ser conscientes, yo no sé si vuelvo. No me digas así. No, es que yo no sé si vuelvo. Yo sé que salgo. Y si no salgo. Me quedo en la casa. Tengo que salir, pero no sé si vuelvo. ¿Por qué? Y porque pueden pasar muchas cosas. Y yo no sé si cuando ella sale, ella vuelve. Pastor, usted también es un obsesionado. Pero usted tiene seguridad. ¿Tiene seguridad? Yo bendigo a Dios porque hasta el día de hoy seguimos. Pero el día de mañana, de la manera que Dios quiera llevarnos con Él al cielo, será bienvenido. Porque el resultado será que nos encontraremos cara a cara con el Señor para recibir de Él nuestro galardón. ¿Me dice un amén? Entonces ellos tenían inseguridad. Ahora, mientras esto está pasando, Dios habla con Moisés, que está por allá, por la zona del desierto. Y Dios le dice, yo te voy a enviar a Egipto y te voy a levantar como salvador de la nación. Vas a tener que ir a confrontar al faraón y le vas a decir lo siguiente, esta es la consigna. Saca a los hijos de Israel de Egipto. La consigna de Dios a Moisés es,
saca a los hijos de Israel de Egipto. O sea, sácalos de la esclavitud. Esa es la consigna. Y la señal que Dios le da es la siguiente: cuando los saques, me van a venir a servir en este monte. ¿La consigna cuál era? Saca a los hijos de Israel de Egipto. ¿Cuál es la consigna para la iglesia? Saque su pensamiento del mundo y póngalo en Cristo. Saque a su familia del mundo y póngalos en Cristo. Saque a sus hijos de la esclavitud del pecado y llévelos a Cristo. Saque a su matrimonio de la contaminación del mundo y afiáncelo en Cristo. Dios no quiere que usted viva en esclavitud. En aquel tiempo envió a Moisés para sacarlos, pero en este tiempo nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, mostrándonos el camino de liberación para nosotros también. Esa situación de muerte y ese camino de muerte fue cambiado al tercer día cuando el Señor salió de la tumba. Hermano, entienda la obra del diablo, pero entienda la obra de Dios. No se quede en Egipto, aunque tengamos que seguir transitando por esta vida bajo las leyes de este bendito país. Usted es un ciudadano del reino de los cielos y se rige por leyes más altas, pero también por pactos que fueron hechos a usted, por promesas que le fueron dadas en Cristo Jesús, de las cuales dice la Escritura: las promesas en el Señor son sí y son amén. Se van a cumplir. ¿En quiénes se van a cumplir? Y en los que no quieran ser esclavos. En los que digan: yo soy de Cristo, ¿por qué tengo que vivir bajo la opresión y la amargura del mundo? Yo decido vivir con Cristo. Y Dios envía a Moisés, y la señal era: y esto te va a ser por señal, cuando salgan me van a venir a servir a este monte. ¿Qué era lo que Dios quería? Quiero que mi pueblo me venga a servir. No quiero que estén angustiados, no quiero que estén esclavos, quiero que mi pueblo me sirva. Mire el que está cerca suyo y dígale: Dios quiere que lo sirvas. Así que Moisés va junto con Aarón para hablar con el rey de Egipto, que es Faraón. Y entonces le dice lo que Dios le dijo. Dios dice que dejes ir a su pueblo para que lo sirva. Y Faraón dice: yo no conozco a Dios, ni tampoco voy a dejar ir a los hijos de Israel. Cuando usted dice me levanto, el diablo dice: sí, que te levantás, y le ata, qué sé yo, como 200 kilos de plomo en el pantalón o en la pollera, y usted dice: no me levanto nada. Y al otro domingo usted escucha la palabra o entre semana y dice: ahora me levanto, y el diablo le manda un ataque, algo pasa con los hijos, algo pasa en la economía, algo sale mal, y entonces usted dice: justo que me quiero levantar, me sale todo al revés. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que dijimos: esta semana comienzo a ponerme las pilas y a tono con Dios y me empiezo a levantar temprano para orar? Y usted se levanta a la madrugada y empieza a orar, y cuando terminó de orar, el día fue el peor día del año. ¿A cuánto les ha pasado? Y dice: tendría que ser al revés. Estoy orando, empecé a orar, empecé a leer la Biblia, puse mi corazón, mis lágrimas quedaron hasta en las hojas de la Biblia, y resulta que el día me pinta más negro que lo negro. ¿Cómo es posible, Señor? Y es porque el diablo dice: no te levantás, y sale en contra suya y mete un problema, mete una enfermedad, mete una mala noticia, y usted analiza y dice: antes de que yo empezara a orar y a leer la Biblia, estaba todo más tranquilo, porque el diablo lo tiene con usted tranquilo. Un bocadito de pan por acá, un bocadito de lo otro por allá, te tengo con lo mínimo, con tu alma angustiada, pero uno ya se acostumbró. Pero el Hijo de Dios no se contenta con eso. El Hijo de Dios mira las promesas del Señor, se fía del nombre de Jesucristo y dice: yo me levanto. Yo me levanto, en el nombre de Jesús, yo me levanto. Si me ha sido confiado un ministerio y no lo estoy desarrollando,
yo me levanto. En este año 2021 yo no puedo ser el mismo que el que pasó. Bastante tiempo el diablo me arruinó la vida. Me levanto en el nombre del Señor Jesús. Y levanto a mi esposa, y levanto a mis hijos, y levanto a mi casa, levanto a mi familia con la confianza de que va a ser un año de salvación y de liberación para mi familia. ¿Cuántos creen eso? Digan un lindo amén. Gloria al Señor Jesús. Así que ahí están Moisés y Aarón confrontando al mismo diablo, a Faraón. Deja ir a mi pueblo, dice Dios. Y Faraón dice, no lo vamos a hacer. De ninguna manera, váyanse de acá. ¿Y qué hace Faraón? Hace que se sientan peor. Entonces habla con los capataces de los siervos hebreos y les incrementan el trabajo. Ahora tienen que trabajar el doble y ganan lo mismo. Nada de pensar servir a Dios. Y eso es lo que el diablo hace hoy, perdón por la expresión vulgar. Enrosca la cabeza del cristiano, del que fue llamado, del Hijo de Dios, de aquel a quien se le habló sobre un ministerio, le enrosca la cabeza con la economía de que no le va a alcanzar, lo somete a la servidumbre mayor del trabajo y lo menos que va a pensar es en servir a Dios. ¿Por qué? Y porque ahora tengo que trabajar el doble. Si ya no me alcanzaba, ahora tengo que trabajar el doble. Y algunos viven para el trabajo y para lo que el trabajo les pueda dar. Y se olvidaron de que somos la iglesia del Señor, el pueblo de los pactos y de las promesas. Si la iglesia no sirve a Cristo, ¿quién entonces lo va a hacer? Somos nosotros, ¿verdad que somos nosotros? Dios quiere que lo sirvamos y el diablo que quiere que no lo sirvamos. Si usted no está sirviendo al Señor, está dándole el gusto a Satanás, el diablo. Si usted entiende, va a dejar de ser, perdóneme, no soy yo, hermano, pongo un velo, no hay un barbijo para taparme. Es un calientasillas nada más. No hace nada, no produce nada en la obra de Cristo. Cuando usted tendría que ser un ganador de almas, uno que salve a la gente. Le dice, no, yo quiero el púlpito. No, gane gente. Traiga un amigo, traiga un familiar que conozca al Señor Jesucristo. Sáquelo de la esclavitud. Así como el Señor lo saca a usted, también le da a usted el poder para sacar en el nombre de Cristo a su familia o amigo. El diablo no quiere que crezca, pero Dios quiere que crezcamos. Y ha puesto en nosotros la capacidad de crecimiento. El diablo no quiere que progresemos, pero el Señor nos va a hacer progresar en todas las cosas. No le dé el gusto a Satanás, el diablo. Dios nos quiere para servirle a Él. Dije que Dios nos quiere para servirle a Él. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que logra con esto? Satanás, el diablo, hace que se peleen entre ellos. Y entonces ahora el propósito del diablo es dividirlos. Los que estaban trabajando ahora más, el doble estaban trabajando para ganar lo miserable que ganaban. Cuando ven a Moisés y Aarón se enojan y discuten. ¿Por qué nos están haciendo esto? Les echan la culpa a ellos, cuando la culpa la tenía el diablo. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Hace que haya división en la iglesia. Cuando usted note que hay división o que no se lleva bien con algún hermano, inmediatamente entienda esto. Esa es obra del diablo. Y no le dé el lugar. Un día, lástima que el reloj me está apurando acá. Un día habíamos terminado un culto glorioso, un culto de esos que usted dice, qué culto hermoso. Una noche. Y entonces volvemos a la casa y no sé qué pasó, no recuerdo cómo se originó el tema, pero en un momento estábamos confrontados con mi esposa cara a cara, más o menos a una distancia de 1 metro, y nos salía fuego por los ojos. Yo tenía ganas de estrangularla y ella tenía ganas de clavarme el cuchillo o el tenedor en la vena aorta. Bueno, estoy exagerando, pero la idea era que parecía que en un momento nos odiábamos. Y entonces empezamos a discutir. Usted la viera, la pastora, discutiendo en voz alta. Y yo como un pollito mojado. Sí, seguro. Y yo retrucándole así como un gran predicador. Y
Y entonces, pero enojados, pero muy enojados. Y entonces estábamos a una distancia de no más de 1 metro. Yo estaba re enojado, tomé el plato ya me había comido casi todo y lo estampillé contra el piso, volaron los platos, voló la loza. Y yo estaba furioso, parecía un demonio de Tasmania, estaba loco, quería matar a mi esposa. No sé si literalmente, pero al menos dejarla agonizando. Estábamos, pero locos. Y entonces en un momento recuperé la razón. Y mi esposa, usted nunca la ha visto enojada. Mi esposa es más buena que el cuáquer, como dice el dicho. Buena, no es buena, es buena mi esposa. Pero en ese momento se transformó. Y yo, que no soy tan bueno, no me costó mucho transformarme. Entonces en un momento recuperé el raciocinio. Y escuché esta voz en mi cabeza: es el diablo. Y no pensé que mi esposa era el diablo, sino que lo que estaba pasando era del diablo. Entonces, como si hubiera oído la voz: es el diablo. Y entonces agarré y abracé a mi esposa y la apreté, por las dudas que ella me quisiera soltar un derechazo. Entonces la apreté contra mi pecho y le dije: negrita, es el diablo que quiere arruinar nuestras vidas. Negrita, es el diablo. Dejó de echar puma por la... Y entonces nos separamos y nos volvimos a abrazar y empezamos a orar. Y nos pusimos a llorar en la presencia de Dios, pidiendo perdón por haberle dado lugar al diablo. Pero era el diablo el que quería arruinar nuestro matrimonio. Por vaya a saber qué cosa. Dividir. Eso es lo que hace el diablo. Divide la iglesia. Divide a los hermanos. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás, el diablo. Hizo que se pelearan, que discutieran con el liderazgo, que se dividieran entre ellos. Capítulo 10, versículo 10. Y los quiere dividir más todavía. Y entonces dice: bueno, los voy a dejar ir. Pero ¿quiénes son los que van a ir? Y Moisés dice: vamos todos. Vamos los hombres, las esposas, las hijas, los hijos, los animales, porque de eso vamos a ofrecer a Dios para servirle. No, dijo Faraón, no. Vayan solo los hombres, las mujeres y los niños se quedan acá. ¿Qué quiso hacer otra vez? Los quiso dividir. Que en la casa haya uno que siga a Cristo y el otro no. Y entonces usted quizás dice y se conforma y dice: bueno, pero no dice la Escritura, el Señor nos dijo que estarán 2 durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, mientras sea yo el que sea tomado y que mi esposa sea la dejada, o viceversa. No, Dios quiere que toda su familia se salve. Será salvo tú y tu casa. Será salvo usted y su... Diga bien alto: seré salvo yo y mi casa. Ahora dígalo con fe: seré salvo yo y mi casa. Hermana, su esposo no se tiene que perder. Hermano, su esposa no se tienen que perder. Hermano, sus hijos no se tienen que perder. Ni la suegra se tiene que perder. Una suegra dijo amén por ahí. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el diablo quiere dividir. Entonces usted entienda, cuando surja algún problema, es obra del diablo. ¿Qué hago entonces, pastor? Póngase a orar. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Porque tenemos que terminar. Que igualmente salieron, porque Dios estaba con Moisés y con su pueblo. Dios está con la iglesia gracias a la obra del Señor Jesucristo y a la presencia del Espíritu Santo. Ojalá que usted haya entendido, que Dios le dé sabiduría para hilar mucho mejor este rápido mensaje que yo le estoy compartiendo en esta oportunidad. Hermano, Satanás, el diablo, ha salido con toda su furia contra la iglesia del Señor Jesús, y usted tiene que entenderlo. La lucha es espiritual, pero Dios nos ha garantizado por medio de Cristo que Él nos va a dar la victoria en todas las cosas. Dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas, nosotros, usted y yo, somos más que vencedores. Cierre sus ojos, por favor. Y el pueblo de Israel salió
un poco más de 600,000 hombres de a pie, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños. Y salió. El diablo no quería, pero salió el pueblo de Dios. Porque no importa lo que el diablo diga, importa lo que Dios dijo y Él lo va a hacer. Solo que haya una iglesia que no le haga caso a lo que dice el diablo, que le haga caso a lo que dice Dios. ¿Para qué quería sacarlos Dios? ¿Cuál era la señal? Era: me van a servir. Una iglesia que sirve, jóvenes que sirven, adultos que sirven, ancianos que sirven, niños que sirven. Una iglesia que sirve, porque ese es el deseo de Dios. Gente que sirva. ¿Y el deseo del diablo? Y el deseo del diablo es que te retuerzas en tu silla, en tu casa, que te condenes, tenerte sujeto, tenerte con una mente de esclavo, que no vas a avanzar, que no vas a poder, que no lo vas a lograr. Te amarga el alma, te aflige el espíritu. Pero un día el pueblo dijo: nos vamos con Moisés. Y un día usted y yo tenemos que decir: me voy con Jesús, me levanto con Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Levante sus manos al cielo. Gloria a Dios. Usted está decidiendo en esta mañana. Esta es una mañana de decisión. Este es como el valle de la decisión. Esta es una mañana muy, muy, muy importante. Este es un día muy importante. Usted puede pasar de esclavo a libre en un momento, como pastor, recibiendo verdaderamente a Jesús en su corazón y siguiendo al Señor. La gente que siguió a Moisés salió, cruzaron el mar y llegaron al monte de Dios. ¿A qué? A servir. Vamos a servir. La gente que sigue a Jesucristo atravesará valles de sombra y de muerte. ¿Y qué más hará? Y los servirá. Ahora yo he puesto esta palabra en tu corazón. Yo pongo mis palabras en tus pensamientos, para que no sean ya tus pensamientos, sino los míos. Y con el poder de mi espíritu te haré andar en mis caminos. Te sostendré de la mano derecha, te acompañaré en cada tramo de tu vida. Yo estaré contigo si tú quieres andar conmigo. Y no te dejaré, no te desampararé. Por el contrario, te guardaré y te libraré de todo mal. Pondré mi espíritu sobre tu vida, sobre la vida de tu familia y de tus hijos. Y verás a tus hijos y a tus nietos sirviéndome a mí. Porque yo soy Dios que reclamo lo que he comprado con el precio de la preciosa sangre de mi Hijo Jesucristo. Y yo honraré a los que me honran. Hermano, vamos hacia adelante en el nombre del Señor Jesús. Hay promesas de Dios, hay pactos que Él ha hecho. Yo no estuve cuando Dios habló al corazón de mi padre. Tantas veces habrá hablado lo que Él le habrá hablado de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Pero seguramente que las promesas y los pactos también le fueron hechos a aquel hombre de fe. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Tus ojos verán a Dios en la tierra. Tus ojos verán que las promesas se cumplen. Señor, bendice tu casa, bendice tu iglesia. Ponga una mano en su corazón, por favor. Bendice a aquel que recibe la palabra gustoso en su vida. Tú solo tienes el poder de levantarle cuando la angustia y la aflicción han hecho presa del alma y del espíritu y también del cuerpo de la persona, Señor, y ya no hay más fuerzas. Entonces yo te ruego que venga tu presencia.
el poder de tu Espíritu Santo se manifieste y saques la vida del niño, del joven, del adulto, del anciano, y lo levantes en el nombre de Jesús con una nueva expectativa de vida, con una nueva visión de servicio, con una nueva visión de que será útil en tus manos y tú trascenderás a través de su vida y de su casa. En el nombre del Señor Jesús, bendice tu iglesia, edifica tu pueblo, guarda a tus santos. Lo pido en el nombre del Señor Jesús y juntos te damos gracias. En la iglesia de Cristo dice un lindo amén, amén.